Acompáñeme. Padre, adoramos y bendecimos su nombre en esta hora. Gracias por recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Todo es para usted en agradecimiento. Y si hubiera un alma, Señor, que se ha detenido, Señor, pedimos que se manifieste en sus vidas para que también Él pueda adorarle y bendecirle, Señor, reconociendo de su grandeza y su amor. Bendiga, Señor, a los siervos, Señor, que dirigen su obra. Bendígales, Señor, no están presentes, pero donde estén, Señor, bendígales, protéjales. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues a gozarnos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que Dios ha puesto. Yo creo que acabamos de experimentar algo y usted y yo lo oímos a través de los siervos, nuestros hermanos Pérez. Dios puso algo en mi corazón para animarle. Allá en el capítulo 27 del libro de los Hechos, aleluya, si gusta acompañarme, si no ahí pues con sus oídos bien atentos, dice en el capítulo 27 del libro de los Hechos, en el verso 28 y 29. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Quiere decir que estaba ya muy bajo, ¿no?, para el barco. Y temiendo dar en escollos, echaron, esto es lo que me maravilló, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Y echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Gracias, hermanos, gracias. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Mencionaba hace un momento, ¿verdad? Yo creo que lo han escuchado, lo escuchamos, escuché parte del testimonio de los labios, hermanos, de Pastor José Luis, ¿verdad? Porque me llevaba el Señor en y me ponía a pensar lo que decía de él. El apóstol Pablo iba en este barco donde acabamos de ver que los marineros tuvieron que echar 4 anclas hacia el mar para detener ese barco. Así es que el apóstol Pablo tuvo una experiencia a lo que oímos, ¿no?, de cuando se levantan las tempestades, como ahora que vuestros pastores estuvieron en Cuba y experimentaron, no me decía el pastor, no experimentamos un peligro de muerte, pero experimentamos de cerca, ¿no, hermanos, lo que se siente a oír y mirar y ver algunas de las cosas catastróficas que se ven en medio de esas tempestades fuertes? Pues aquí vemos entonces, y usted lo ha leído, y si no, pues lo invito a que lea el libro de los Hechos, ¿verdad? Y encontramos tantas cosas. Y aquí es donde vemos esta historia, donde el apóstol, hermanos, no va de vacaciones, pero va prisionero en este barco, donde tuvo esta experiencia. Pero lea lo demás, si no me tomaría tiempo a seguirle explicando, ¿verdad?, todo este contratiempo que se formó allí en medio, porque ellos salieron en un momento donde estaba muy en paz todo el mar. Dice que salió, si lee los versos anteriores, salió, había una brisa muy bonito, pero de repente se levantó un viento huracanado. Entonces se levantaron esos vientos. ¿A dónde quiero llegar y expresar? Yo creo que
en la vida, por usar este medio y estas experiencias, en la vida podemos ver que es algo similar. Se levantan como vientos las vicisitudes, las necesidades, hasta como una tempestad fuertísima a nuestras vidas, que hay una necesidad muy grande. Y es donde yo los quiero llevar y animar y alentar, especialmente en estos días desde el 2020. Creo que desde ese entonces hasta hoy, acabo de estar, pastor se sintió malito y estuve un mes colaborando con él allí mientras él se restablecía de su cuerpo, y cada domingo hacía mención, y yo creo que lo he estado mencionando, ¿verdad? Del capítulo 24 de Mateo, como que no nos queremos salir de allí. Se está levantando cada vez más y más tempestad de la vida. Allí usted oye claro que se levantarían epidemias. Usted mira allí en el capítulo 24 de Mateo que se oiría de guerras y rumores de guerra. Eso es lo que estamos oyendo y mirando ahorita en este momento, hermanos. Un lado, en otro lado, el otro se molesta y creen que la solución es, hermanos, a contrarrestarla con alguna guerra. Entonces estamos viendo, para mí, estoy viendo como que el capítulo 24 nos sigue anunciando, ¿verdad? Que es una tempestad. ¿Y qué vemos, hermanos? Vemos algo tremendo, hermanos. En nuestro país donde estamos, donde radicamos, donde hemos crecido y desarrollado, a unos nacidos aquí, hermanos, vemos un cambio tremendo. Las enseñanzas, hermanos, óigame, que la mente del hombre al haberse alejado de Dios, oiga, miramos eso, hermanos, que entonces cada vez más y más las enseñanzas en las escuelas se han salido de enseñar matemáticas, ciencias y otras cosas por quererles enseñar, óigame, hermanos, cosas que debería ser dentro del hogar. Pero, hermanos, miraremos más tempestades, más vicisitudes de la vida. Alguien por ahí dijo: no puedo detener el viento, pero sí puedo levantar mis velas y dirigir mi barco. Y aquí es donde yo le quiero animar, aleluya. No podemos parar los vientos, hermanos, tempestuosos de la vida, pero podemos levantar las velas y dirigir nuestro barco hacia ese lugar seguro. Por lo tanto, yo le he puesto a este mensaje la necesidad de las 4 anclas. ¿Y qué es una ancla, hermanos? El diccionario nos dice que es un instrumento en forma de arpón que lleva unas uñas y dispuestas para aferrarse al fondo del mar y sujetar la embarcación. Otra vez, ¿qué es un ancla? Instrumento, dice el diccionario, instrumento en forma de arpón que lleva unas uñas dispuestas para aferrarse al fondo del mar y sujetar la embarcación. Hay una necesidad al levantarse estas vicisitudes de la vida, estas tempestades que no creo que se van a detener, hermanos. Parecía, óigame, que la epidemia esta la habían detenido, se iba a detener, pero oímos consecutivamente que, óigame, hay algo más.
y algo más, y otra faceta de este mismo COVID-19. Por ahí están anunciando algo nuevo. Bueno, es algo, hermanos. Por lo tanto, necesitamos 4 anclas para que nuestro barco, para que nuestra vida que tenemos en Cristo pueda anclar. Y anclar, dice el diccionario, echar esa ancla y quedar sujeta a la embarcación. Óigame bien, echar, anclar, para que se mantenga firme nuestra vida, necesitamos no nomás una ancla, 4, como este barco donde iba el apóstol Pablo. Echaron 4 anclas para que se anclara, se detuviera en medio de esa tempestad del barco y quedar sujeta a la embarcación. Pero si usted sigue leyendo el capítulo 27 de los Hechos, va a encontrar que los marineros cortaron las anclas. En un momento de desesperación, en un momento, óigame, en el conocimiento que tenían ellos, les falló por un momento y cortaron las anclas. Iglesia, hermano, amigo, no cortemos las anclas. Y donde lo quiero llevar, las 4 anclas de nuestra vida diaria. Y me gocé porque hace un momento nos mencionaban. Y la primera ancla, hermanos, que quiero que miremos es la ancla de la fe. El ancla de la fe, hermanos, no deja que nuestra embarcación se encalle y se hunda. Esa fe, hermano, nos mantiene a flote. Con la fe podemos resistir la tormenta, hermanos, de las pruebas y de los vientos, óigame, tormentosos que se han levantado. Y algunos son vientos de las tentaciones. Algunos son vientos, óigame, de arrojarnos y nadar por nosotros mismos. Como en medio de una tempestad fácil nos ahogaríamos. Es igual en la vida diaria. Necesitamos seguir con el ancla de la fe. Óigame, esa ancla de fe detendrá nuestra embarcación de la vida, hermanos, por un momento allí, aleluya, para podernos mantener firmes, aleluya. Habacuc 2:4 nos dice, él, hermanos, dice de esta ancla, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. El profeta Habacuc está recomendando de esta ancla en el capítulo 2, verso 4, para que podamos seguir viviendo en el Señor. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17, y en Gálatas 3:11, él también enfatiza que el justo por la fe vivirá. Wow. ¿Qué diríamos de el escritor de Hebreos? ¿Qué diríamos de ese escritor? Óigame, allá en Hebreos 10:38, también él realza y dice, mas el justo vivirá por fe. Qué importante es esa ancla, que se siga manteniendo firme. Qué importante seguirla viendo en nuestras vidas para que, hermanos, nuestra embarcación no encalle, para que nuestra embarcación no choque con algo que se atraviesa en nuestras vidas en medio de esa tempestad. Vamos a resistir. Vamos a resistir las tormentas. Yo miro lo importante entonces, cuando aquellos marineros tiraron hacia el mar aquellas anclas que fueron y se agarraron en el fondo, como dice el diccionario, con esas uñas que tienen,
mantuvieron sujeta esa embarcación. La fe nos quita el miedo. Todo lo que miramos y oímos nos da temor, pavor, pero la fe nos quita miedo. Al alzar nuestra vista al Señor, a nuestro Dios maravilloso, óigame, con una fe, con una confianza, con una esperanza en Él, nos quita ese miedo, nos quita ese temor. Aleluya. ¿Qué diríamos de la segunda ancla? La segunda ancla, hermanos, me gocé y lo dije ahorita, porque nos acaban de hacer una recomendación. Y esa es otra ancla de nuestra vida. La segunda ancla del barco diario, del diario vivir de nuestra vida, hermanos, amigos, es la oración. El ancla de la oración. El creyente que ora no va a naufragar. El creyente que ora no va a naufragar en el mar de la inseguridad y la desesperación. Eso es lo que les entró. Y marineros de experiencia, les entró inseguridad, les entró desesperación. Wow. ¿Y quién no se va a desesperar, hermanos, en medio de alguna tempestad? Allá en el capítulo 8 de Mateo, verso 25, óigame, ya tenían rato los discípulos caminando con el Señor en la embarcación de la vida. Lo miraron hacer grandes cosas, pero allí en ese relato del capítulo 8, del verso, óigame, 25, nos dice que los discípulos, hermanos, esa embarcación también fue sorprendida por una tormenta en el mar. Los sorprendió. Y no diríamos que eran hombres que no tenían conocimiento. Pedro, hombres que al diario del diario vivir salían a la mar porque vivían de la pesca, vivían de, hermanos, meterse dentro del mar. De igual manera yo pienso, hermanos, óigame, que nosotros del diario vivir, gracias a Dios nos levantamos y salimos en el diario vivir de esta vida, en este mar de tormentas, hermanos, salimos y enfrentamos, pero de repente nos encontramos con algo difícil, ¿verdad? Algo que no esperábamos se atravesó en nuestras vidas. Pues los discípulos de igual manera. Y no es que no tenían experiencia, pero nos dice aquí, hermanos, que los discípulos les comenzó a entrar. Óigame, al ver ese mar que se levantaba, comenzó a entrar inseguridad, comenzó a entrar desesperación. Pero comenzaron a suplicarle al Señor, comenzaron a orarle al Señor. ¡Wow! Señor, Señor. Y el Señor ahí estaba, hermanos. El Señor aquí está. Pero siempre entra la desesperación, ¿verdad? ¡Ay, Señor! Sí, óigame. Pero ellos comenzaron a orar: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. En medio de lo que oímos, hermanos, en medio, como dije ya, que parece que todo es principio de dolores, pero que va a ir cada momento más y más el mar de la vida a embravecerse y agarrar fuerza. Nosotros seguiremos con esa ancla de la fe, con esa ancla de oración, hermanos, porque óigame, esa es la oración que entonces va a alumbrar, hermanos. Se va a prender el faro. Uy, Señor. Y que nos va a llevar a la tercera ancla para arrojarla.
La tercera ancla de la vida es la palabra. Es su palabra. Que hermanos, ¿por qué dije hace un momento que, óigame, en esa oración se ve el faro alumbrando? Pues vemos que la palabra entonces se levanta como la tercera ancla de nuestra vida. Qué importante es la palabra. El Salmo 119, verso 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que el ancla de la fe nos va a ayudar a mantener firme el barco de la vida. El ancla de la oración la va a reforzar, porque entonces vamos a ver que se levanta ese faro, esa luz. Yo no sé si me han oído, pero no es, y menos para aquellos que no tenemos experiencias en el mar. Oiga, comienza uno a ponerse un poquito pensativo, ¿verdad? Cuando usted entra a un barco, lo más adentro que he andado en el mar, y fue que fui a las Islas Marías a predicar. No fui de vacaciones, fui ni preso. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 27 de los Hechos, iba preso. Yo no iba preso a las Islas Marías, no, ni de vacaciones tampoco, pero iba a predicar de este Cristo maravilloso. Pero oiga, hermano, mi experiencia es que cuando me subo a aquel barco, y no iba en un barco con un camerino, hermanos, de 5 estrellas, no, me llevaban allá arriba donde, oiga, hermanos, todo se ponía a contemplar. Pero oiga, hermanos, mientras de Mazatlán a las Islas Marías era 12 horas en el barco hacia adentro, y entre más íbamos, los minutos pasando, comenzamos a ver que las luces de la bella Mazatlán ya no se miraban. Perdíamos aquel faro, hermanos, óigame, que alumbraba allí. Da miedo, hermanos, que nos voltea para todos lados y pura agua, ¿verdad? Bueno, en ese entonces, toda gracias a Dios que no podía nadar, pero 12 horas, quién sabe. Pero hermanos, con razón la palabra se convierte en ese faro, hermanos, óigame, a nuestras vidas. Se convierte en esa ancla, oiga, que no nos dejará mover, hermanos, por las olas del pecado que estamos viendo alrededor, por las olas de las situaciones, hermanos, que nos estamos viendo. Un país, hermanos, como este, aleluya, que adoptó firmemente la palabra de Dios, que su constitución de este país fue formada dentro, hermanos, y pusieron la palabra como esa lumbrera, pero que, hermanos, la han abandonado. Pero para nosotros la palabra sigue siendo un ancla. Pero, hermanos, ahí vemos que entonces el que abandona esa ancla, esto se convierte, hermanos, un sodomismo. Es lo que estamos viendo en este país, un sodomismo, hermanos. Y acordémonos que allá en el libro de Génesis capítulo 18, cuando Abraham estaba allí esperando la misericordia de Dios, la bendición, la promesa de Dios, miró venir unos ángeles, hermanos, o unas personas, todavía no los reconocía como ángeles. Ellos no iban a visitar a Abraham, no. ¿Sabe a dónde iban? Iban derecho a destruir Sodoma y Gomorra, porque había un sodomismo tremendo. Qué necesidad tan grande hay, hermanos, que esta ancla sostenga nuestra vida, la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! El creyente que es guiado, hermanos, por la palabra,
es un marinero que se va a convertir bien experimentado. Y cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque aún con la experiencia nos podemos decidir de desamarrar esas amarras. Así es que, porque esos marineros, léalo allá en casa, ahí Señor, como que me quiero ir para allá, ¿verdad? Enfatizar de esos marineros de experiencia que cortaron las anclas. Las 4 anclas de ese barco, qué tremendo, hermano. Wow. Pero ese, el marinero, hermanos, óigame, que es guiado por la palabra, se convierte en un marinero con buena experiencia. ¿Y qué más podríamos ver? El ancla de la palabra, hermanos, no nos deja mover de nuestra posición. Ahí mismo en el Salmo 119, en el verso 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Wow, ¿eh? Qué importante. Se deshace mi alma de ansiedad. Sí, estos marineros también, hermanos, óigame, por un momento hubo una ansiedad, que entró inseguridad, que entró desesperación, pero al recurrir a la palabra, entendemos, se deshace mi alma de ansiedad. Pero susténtame, Señor, según tu palabra. ¿Qué estamos haciendo? Agarrando el ancla de la palabra y arrojarla. Wow, ya son 3 anclas, ¿verdad? Wow. 3 anclas que, hermanos, en medio de lo que estamos viviendo y viendo, se va a detener nuestra barca. No se va a mover. ¿Qué diríamos de la 4ª? Bueno, pues Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es el ancla. Ese es el ancla mayor, hermanos. Es el ancla que va a reafirmar nuestras vidas, aleluya. Es el ancla, óigame, que no nos va a dejar mover completamente al ver la situación. Teniendo a Cristo, Señor, como el ancla, su vida estará segura. Otra vez, teniendo a Cristo el Señor como su ancla, su vida estará segura, aleluya. Marta y María, en el momento difícil de su vida, cuando su hermano Lázaro pasó, como que se estremeció su vida, ¿verdad? Porque el Señor después les dijo: ¿qué no les he dicho? ¿Qué no te he dicho? Que si creyeres verás la gloria de Dios. Oiga, esa ancla es la mayor. Nos están dando esa esperanza. Esa ancla y la embarcación estarán siempre, óigame bien, siempre unidos. Con razón, hermanos, Hebreos 12:2 nos dice: puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde entonces? ¿Cómo vamos a poder sostenernos en estos momentos que estamos viendo todo esto, hermanos? Un cambio drástico en el vivir, un cambio que estremece nuestras vidas. No tan solamente hay necesidad de tomar estas 4 anclas: el ancla de la fe, el ancla de la oración, el ancla de la palabra y el ancla de esas promesas en el Señor Jesucristo. Es bien importante, pero bien importante es con lo que usted la tiene amarrada. Ay, Señor.
A lo mejor la tenemos amarrada con hilitos de coser, ¿verdad? Ahí está, ya está, ya está ahí. Entonces yo le quiero aconsejar y añadir, y yo mismo necesito recordar en Eclesiastés 3, por decir Eclesiastés, dice Eclesiastés 3. En Eclesiastés 4:12 nos dice, hermanos, cordón de 3 dobleces, ¿qué le pasa? No se rompe fácil. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Iglesia, agarre al Padre, agarre al Hijo y agarre al Espíritu Santo como cordón de 3 dobleces y comiéncelos a envolver, óigame, en el ancla de la fe, en el ancla de la oración, en el ancla, óigame, de la palabra y en el ancla que es Cristo Jesús. Puestos de pies, hermanos, puestos de pies. ¿Y qué dije entonces? ¿Se imagina? Si una ancla podía sostener el barco, ya me imagino estas 4 anclas. Aquel barco del capítulo 27 del libro de los Hechos estaba bien puesta, no se movía, hermanos. Pero un error lo llevó a que se convirtiera en un desastre. Ellos mismos, los marineros, cortaron. A lo mejor esas 4 anclas, como marineros de experiencias, tenían cordón de 3 dobleces. Por eso es que en medio de la tempestad no se reventaban. Las tuvieron que reventar ellos mismos, trozar con algún machete filoso, con alguna hacha, no sé. Pero la palabra de Dios ahí dice en el relato que ellos cortaron las anclas. Y entonces el barco quedó a la deriva y cayó en medio de 2 aguas, golpeaban 2 aguas. Así estamos ahorita, hermanos. Iglesia, así estamos ahorita. Estamos golpeando nuestra vida espiritual con la vida, hermanos, de este mundo que, oiga, estamos viendo, miramos el líder que tenemos ya por 2 años. En cuanto se sentó en la Casa Blanca, lo primero que firmó fue sobre el aborto. Llamamos asesinos a otros, pero ellos no se llaman asesinos. Si están matando a uno inocente, perdone que me mete ahí. Ve, ¿cuántos de esos que se levantan pidiendo un derecho a ser asesino no son aquellos que tenían una de estas anclas, pero las cortaron? ¿Por qué estamos chocando, hermanos? Va a ser fuerte el impacto entre más se levante esta tempestad. Más fuerte. Necesitamos agárrenlo en fe, óigame, agárrenlo en oración, agárrenlo en la palabra y agárrenlo en el Señor como esa ancla firme. Pero ahora agarre esos 3 cordones que no se rompen jamás: el Padre y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice? Oramos al Señor, aleluya. Dios, rogamos a ti que mantengas anclada nuestra barca para que no caigamos en las ondas, para que no caigamos en la fuerza del golpe de esas olas, de esas dos aguas.
cada vez se golpean más fuerte, cada vez se vuelve más difícil. Pero Señor, que no encallemos por la impaciencia, que no se desbarate nuestra barca, Señor. Yo quiero tomar, Señor, esa ancla de fe. Yo quiero tomar esa ancla, Señor, de oración. Yo quiero tomar esa ancla de tu palabra que alumbra mi camino, Señor, en medio de la tempestad. Yo quiero tomarte a ti como promesa de esa ancla maravillosa, Señor. Así como donde iba el apóstol Pablo, en ese barco tenía 4 anclas, Señor, así nosotros te abrazamos y tiramos a este mar de vida diaria tempestuoso estas 4 anclas para seguir firmes, adorando y sirviéndote, Señor. Padre, gracias, Señor. Si hubiera alguien aquí, Señor, en la necesidad, Señor, y hoy haya entendido que necesita de estas anclas, que te tome, Señor, primero a ti como el Salvador, y va a ir amarrando bien esas anclas de la vida diaria en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Sigamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya. Dejamos el lugar, hermanos, a quien nos vaya a despedir. Aleluya. Espero haber sido de bendición a su vida, haberle alentado en estos momentos tan difíciles, pero que podemos seguir caminando en el Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias.